Hola, ¿cómo están? Estamos ya en el tercer capítulo de nuestro nuevo programa Rumbo Constituyente. El objetivo que tenemos con esta sección dentro del canal de YouTube es conocer a candidatos y candidatas a la convencional. Recuerden que en abril, el día 11 de abril, serán las elecciones de gobernador-gobernadora, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, pero también muy importante porque de manera histórica en la democracia de nuestro país vamos a elegir lo que es la Convención Constitucional, que va a estar integrada por 155 personas para dictar lo que es la nueva Constitución. Y es así como hoy día tenemos como invitada en nuestro programa a Susana Herrera, quien es candidata por Independientes No Neutrales en la lista de Independientes del Biobío por una nueva constitución, que en la papeleta la van a encontrar en la lista I, de Independientes. ¿Cómo está Susana? Hola Paulina, súper bien, muy contenta de estar aquí contigo y con tus seguidores. Bueno, te invitamos porque queremos conocer más de ti, conocer de tu trayectoria, de tus ideas, de qué es lo que quieres llevar a la Convención Constitucional en el caso de ser elegida, y conversar un poco de eso para que la gente conozca a la Susana Herrera que va de candidata por el Distrito 20. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿quién es Susana Herrera? Bueno, yo soy arquitecta de profesión, en realidad, pero creo que lo importante es como de dónde vengo. Vengo de la ciudad de Lota, aquí muy cerquita de Concepción, de donde eran mis abuelos. Y luego crecí en la ciudad de Concepción, donde estudiaba mi mamá en la universidad, porque ella estudió en la Universidad de Concepción, y se vino para acá para tenerme. Pero a los 16 años me fui al extranjero y ahí me fui en plena dictadura de Chile y desarrollé ahí la arquitectura, desarrollé esta suerte de convivencia que tienen los gringos con gente como muy intercultural. Eh, Vi un montón de diversidades que no tenía cuando estudiaba acá en Chile, ¿no? Porque me fui en una época bastante oscura. Y luego viví ahí muchos años. Luego me fui a vivir a Barcelona también y siempre me gustó mucho estudiar, aprender de hartas culturas distintas. Y así que de muy chica fui muy petiperra y me fui sola. A esa edad como súper temprana. Y cuando me fui a Barcelona me fui a hacer un doctorado, me gustó trabajar los temas de género, de cultura, de poder, del urbanismo y la arquitectura, cómo se integran todas estas cosas. Y bueno, y después me vengo a Chile, y me vine a Chile para aplicar mi tesis doctoral. Decía, allá es todo tan sofisticado, ¿para qué lo voy a sofisticar? ¿Por qué no trabajo en el desarrollo de campo en un lugar como Lota, como esta zona de acá, para desarrollar estas capacidades que uno ha tenido la oportunidad de desarrollar en el extranjero? Claro, llego aquí a Chile a trabajar por 4 meses y la verdad es que me encuentro con un Chile súper fragmentado en la provincia de Arauco. Era el inicio, esto del año 2000, se inicia todo el levantamiento de la provincia con la reivindicación de los pueblos originarios. Quedé tan impactada, Paulina, tan impactada, porque sentía que, claro, yo me había ido a Chile en plena dictadura y pensando que volvía como a la democracia, pero me encontré con una zona súper tensionada, muy militarizada, y ahí yo decido, dije, tenía mis cajas de libros del doctorado y todo, y decido dejar la academia y adentrarme más a la realidad como territorial. Entonces, hoy día me considero una arquitecta de territorios y maritorios, porque mi vida, digamos, mi quehacer es lo que de alguna manera he desarrollado a través de estos 25 años de trabajo de campo. Y en Lota en especial, porque es una zona muy pobre, que muchas veces pasan tantas cosas en Lota y ni siquiera en Concepción nos enteramos, menos en Santiago, no está en las noticias. Eh, ha sido una zona que ha sufrido mucho, que sigue sufriendo mucho. ¿Y cuál ha sido hasta ahora
tu experiencia, qué trabajos has tenido, qué has hecho en la zona y qué enseñanzas también te han dejado para poder después proyectarlo como constituyente cuando haya que discutir muchos temas, porque la experiencia aquí y el trabajo en terreno es muy importante después para llevarlo a la discusión en la Constitución. Esto no es solo teoría, es sobre todo práctica, es recoger del territorio aquello que uno aprende para llevarlo. ¿Qué has aprendido y qué has hecho también en esta zona? Bueno, he trabajado en Lota, desde Lota a Arauco, hasta Itirúa, Ya. digamos, donde están las comunidades lasquenches, que son las zonas más complicadas, ¿no? Pero más ricas en cultura, en diversidad, en patrimonio. Tienen una riqueza increíble. Sin embargo, cada vez, incluso están estigmatizadas. Cada vez que yo digo que soy de Lota, como que me miran, ¿en serio? ¿Sabes? Entonces, de alguna manera estamos marcados en Chile por el lugar de donde vinimos, ¿no? Y creo que todos estos años, en el desarrollo de los trabajos que hemos hecho en la provincia de Arauco, que son como más de 120 proyectos que han sido súper emblemáticos, nos hemos dedicado a levantar y como una suerte como que demostrar que, digamos, que los recursos económicos no tienen nada que ver con los recursos culturales, los recursos patrimoniales, y hemos tratado de elevar el estándar de proyectos, generando una suerte de levantamiento de la identidad local, elevar el patrimonio y dignificar, ¿no? Dignificar la vida de las comunidades que ahí habitan. Entonces, hemos desarrollado, por ejemplo, el primer observatorio astronómico intercultural turístico de Chile, en la provincia de Arauco. El primer supermercado que tenía, que aunaba, por ejemplo, la cosmovisión, desde la astronomía, juntamos la ciencia con la Universidad de Concepción, con la cosmovisión mapuche desde la astrología. Y generamos ahí un proyecto que unía estas culturas y hacía único esta experiencia, ¿verdad?, en este tremendo observatorio que se llamaba Bellepún, que trabajamos con diseñadores también y liderados también por un diseñador industrial que además, como yo, ¿no?, era amante de otras disciplinas. También desarrollamos el primer supermercado étnico turístico en la provincia de Arauco, se llama El Vergel, que juntábamos ahí todos los productores de ñocha, hierbas medicinales, en el fondo muchos artesanos, Paulina, que siempre tenían sus proyectos digamos, solamente en ferias informales, que podían trabajar el fin de semana, pero si llovía ya no podían vender sus productos, y los colocamos en esta plataforma de comercialización, de un comercio justo, a un estándar como internacional, para que ellos pudieran comercializar sus productos, pero elevando el nivel, y en un supermercado que era, lamentablemente desapareció eso, pero era una suerte de pulpería que tenía bilingüe, intercultural, donde los artesanos por primera vez, económicamente ellos podían comercializar y romper la estacionalidad para vender todo el año. Entonces había un desarrollo económico, cultural, pero de dignificar esto. También desarrollamos, por ejemplo, un hotel turístico que era intercultural, que cada vez que iba un ministro o un presidente de algún país, iba allá, en plena zona de Arauco. O sea, ¿qué es lo que queríamos demostrar, de alguna manera? Es que la estigmatización era un aprendizaje cultural, porque innovar, desarrollar tecnología, experimentar con materiales desde lo que son las culturas, es súper posible cuando tú tienes los escenarios, las voluntades para que esto se desarrolle. Pero claro, todo esto son esfuerzos de privados con apoyo público, pero no alcanza a generar el escenario suficiente como para generar una matriz país. Entonces, por eso pienso yo que mi trabajo en realidad representa la manera en que trabajan las comunidades y los emprendedores de la región, ¿no? Yo como que con todos estos años de escucharlo y de trabajar con ellos, conozco sus necesidades. Y eso, Paulina, es lo que yo quiero llevar a la discusión constitucional. Hablemos de emprendimiento, porque es muy interesante y es muy importante, tanto el emprendimiento como la innovación. Una de las críticas que se ha hecho al modelo que hemos
mantenido durante mucho tiempo ha sido justamente que dependemos demasiado de la exportación de materias primas y le damos poco valor agregado a nuestros productos. Y por otro lado, además que se invierte poco en ciencia y tecnología. Y otra de las críticas que también hay a cómo se ha desarrollado nuestro país es que también justamente esta llamada triple hélice, es decir, el Estado, los privados y la academia, no siempre colaboran y se retroalimentan y crean esas sinergias que sí uno ve en otros ambientes que se dan en otros países, estos llamados clusters o de otras formas como se retroalimentan. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque tú eres una emprendedora. Tú has emprendido muchos proyectos donde has involucrado a comunidades, donde has obtenido financiamiento público, financiamiento privado y donde han tenido éxito. Entonces, hablemos un poco de esto y después vamos a hablar también, adelantándome a la pregunta siguiente, el emprender, también hay una alta tasa de fracaso. El éxito en el emprendimiento no es, primero no está asegurado y segundo, gran parte de los que emprenden muchas veces fracasan y hay que saber levantarse. Entonces ahí también hay un elemento importante que considerar. Entonces hablemos de eso, hablemos de lo que tú has conocido como emprendedora, apoyando a emprendedores, a microemprendedores y cómo ves esto en Chile con los elementos que yo te señalaba. Mira, yo creo que en Chile hemos perdido, tú sabes que el emprendimiento, las pymes sobre todo, ocupan, se dedican estamos a cargo casi del 83% de la ocupación de Chile. Digamos. Somos los que generamos el empleo. Sin embargo, las políticas públicas en Chile están realmente focalizadas en la macroempresa, en una economía de gran escala. Y se han olvidado de esta escala, de la escala humana, ¿no? De la escala pequeña. Cuando te olvidas de la escala pequeña, te olvidas de las personas, en el fondo. Porque el país empieza a ejercer sus actividades comerciales basadas básicamente en indicadores. Pero esos indicadores dejan afuera a las personas, ¿no? Son indicadores que le sirven a Chile para obtener los créditos corporativos, ¿verdad? Pero no necesariamente identifican las singularidades que tienen las personas en sus comunidades y que son las que emprendemos, las que emprenden. Yo me he encontrado con que en Chile se ha avanzado, no es que no se haga nada. Somos un país que favorece el emprendimiento, sobre todo a nivel del inicio, pero la verdad es que los escenarios que están no acompañan al emprendimiento en todas sus etapas. Hay una especie como de inicio de un proyecto, pero luego el emprendedor, tú sabes que las tasas de fracaso del emprendimiento son bastante altas. Entonces, se necesita un Estado robusto que acompañe al emprendedor, no solamente como el startup, no solamente en su etapa temprana, sino que haya plataformas donde vayan acompañando en tecnología, en capacitación, educando y poniendo la academia, enlazándola con el emprendimiento local, ¿verdad? Para elevar esta eficiencia productiva, pero también se necesita una logística, una plataforma que coloque los productos y servicios, ¿no? Que desarrollen los emprendedores en la plataforma mundial. Y eso es algo que en Chile no se hace, porque lo que está colocado afuera es, como bien tú decías, es este modelo extractivo, ¿no es cierto? De gran escala, de grandes cifras, pero que no agrega valor, ¿no? No agrega valor las industrias, digamos, tradicionales chilenas. De hecho, como 300 empresas en Chile son las que llevan como el 90% de la exportación chilena. Entonces, digamos, del gran grueso de exportadores de Chile. Eso es súper poco. O sea, tenemos una baja diversidad. Y eso significa que los emprendedores, los que estamos emprendiendo en las localidades, y la gran cantidad de emprendedores que yo conozco, no entran dentro de estas cifras que son estas empresas
como te digo yo, que concentran la plaza exportadora. Entonces, ahí hay nos estamos perdiendo de un montón de desarrollo y eso hace que también, creo que también se da porque la academia también está desconectada de esto, porque como no está en los escenarios, y yo por eso quiero trabajar en la Constitución, porque lo que quiero hacer, yo hablo de un Chile horizontal, quiero generar estas plataformas de equidad que nos permitan trabajar las asimetrías para desarrollar una plataforma básica, ¿no es cierto?, de oportunidades que sean accesibles, con tecnología, con educación, pero creo que una cosa que es súper importante, que cuando se habla de innovación, cuando hablamos de desarrollar, como decías tú, estos proyectos nuevos de innovación, y yo te decía que hay que acompañarlos, igual hay que entender que es súper importante que Chile se plantee desde un paradigma un poco distinto, porque los startups siempre te decían, oye, hagamos una cosa como innovadora, de alta tecnología y todo, pero era como algo salido de Júpiter, ¿sabes? Como que venían estos emprendedores jóvenes y bueno, ¿qué se les ocurría? Como que si lo que hubiera que desarrollar era algo para una cosa muy abstracta o académica o desde una innovación sin un arraigo. Lo que nosotros tenemos que hacer, creo yo, y es lo que han hecho los países nórdicos, es conectarnos con las comunidades y hacer mejor lo que sabemos hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una capacidad de trabajar, por ejemplo, la carpintería de Riviera, que es esta carpintería que se dedica a fabricar barcos, embarcaciones. Nosotros tenemos una red, una costa enorme en Chile, ¿verdad? Nosotros tenemos, de hecho, más territorio marino que territorio terrestre. Un 20% es terrestre, el otro 80% es marino. Entonces tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de desarrollo en la carpintería de Riviera. Si tú piensas que la carpintería de Riviera le pudiéramos dar un impulso tecnológico y poner la academia para desarrollar nuevas formas de embarcaciones, dándole tecnología, dándole conocimiento a los artesanos y carpinteros de Rivera, generando una plataforma de comercialización con sustentabilidad, con la madera que tenemos, además, enlazando, por ejemplo, nosotros somos una región forestal principalmente. Sin embargo, la madera la exportamos como materia prima y no trabajamos esa madera para darle tecnología y trabajar, por ejemplo, con los carpinteros de Rivera para desarrollar las mejores embarcaciones del mundo con automatización, con un trabajo en la madera que permita que se mantenga y no se degrade, porque hay un estigma también, ¿no es cierto?, de que la madera se pudre o que la madera es de mala calidad. Fíjate que eso también es un mito. Yo me dedicaba a trabajar un poco el tema del pino radiata para demostrar que el pino puedes hacer, mira, por ejemplo, esta que está aquí, ¿no? Mira esta escultura, ¿no? Es una belleza. Este es un cóndor, por ejemplo, ¿no? Que tú puedes meter conocimiento, tecnología en un material para transformarlo en algo de primera línea. Y eso es lo que hacen los países más desarrollados, pero los países, me gusta mucho más el modelo de un país nórdico que como Dinamarca, como los daneses, ¿no? Los noruegos, los suecos, que en vez de pensar en esta economía de grandes cifras, que finalmente se concentran en pocas familias, lo que ellos han hecho es poner el foco en las pequeñas empresas y, como te decía yo, en hacer bien y hacer mejor cada día lo que ya sabemos hacer. Y como el carpintero de Rivera, ¿no es cierto? Como el artesano que trabaja, bueno, como el zapatero, ¿no es cierto? En Chile, Gacel, nosotros teníamos una industria muy grande donde había un know-how. Y yo creo que justamente porque no se supo proteger estos saberes, se fue perdiendo y se fue degradando. Y mucha de esta gente termina viviendo en unas circunstancias de donde su trabajo no es valorado, porque al final lo que uno quiere es eso, respeto. La inclusión y la equidad tiene que ver con valorizar nuestra herencia, nuestra cultura y poner la creatividad con la identidad. Y esa es la sociabilidad, ¿no? El reconocer la oportunidad, que el crecimiento se haga bajo unas condiciones de equidad, de dignidad, pero como te decía yo, sin renunciar a este Chile diverso, a esta región diversa, que nos hace únicos y que eso es lo que nos da la competitividad. Ahora, cuando estamos hablando de emprendimiento,
Ujú, y tú que tienes mucha experiencia y has conocido muchos emprendedores y ujú, emprendedoras, ujú. ¿cuáles son las instancias públicas que normalmente tocan la puerta? ¿Es la Corfo? ¿Es ProChile después para exportar? ¿Qué otras ventanas existen? ¿Cuántos fondos públicos existen disponibles? ¿Son muy pocos? ¿O solamente se queda en el capital semilla, pero después, como tú dices, bueno, falta el acompañamiento y ahí viene muchas veces eh, que fracasen muchas empresas? ¿Cómo es hoy día? ¿Tenemos las condiciones Chile para realmente emprender? O si las tenemos, ¿qué más falta para que los emprendedores y emprendedoras de verdad puedan despegar? Y como tú bien señalas, bueno, el empleo está en gran parte en las pymes, no está en las grandes empresas. Entonces, es importante, es muy importante, por lo tanto, cuidarlas, porque eso genera empleo, y generar empleo significa bienestar, y bienestar implica finalmente desarrollo y desarrollo humano, no solamente desarrollo económico. Claro. O sea, mira, necesitamos descentralizar. ¿Ya? Eso es una de las cosas que son cruciales. Necesitamos, eh, la descentralización genera, no es solamente dar autonomía y recursos a las regiones, tienes que generar condiciones productivas, ¿no? Que sean adecuadas para que cada uno de los habitantes puedan hacer mejor lo que sabemos hacer. Y eso significa que, claro, que a nivel gubernamental, a nivel de Estado, tienes que eh, generar políticas públicas, pero generar plataformas de igualdad. Muchas de las políticas que tienen que ver con el tema de la equidad están desarrolladas a nivel nacional, pero son todas iguales. No hay una Claro, pertinencia, no hay una mirada a la realidad de cada una de las zonas. Nosotros somos un país, Paulina, que tiene 3 continentes y creo que me refiero a América, la Antártica y Oceanía o Isla de Pascua, pertenece, digamos, a todo mm, a esta división territorial de Oceanía. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros somos absolutamente diversos, que tenemos un país muy, digamos, con mucha diversidad cultural, territorial. Y eso hace que nuestros emprendimientos sean muy particulares. Ahora, ¿eso qué significa? Que necesitamos una descentralización que nos permita generar programas y políticas públicas focalizadas y pertinentes. Eso es algo que hoy día no existe. La distribución de los recursos no es equitativa tampoco. Las oportunidades no le llegan a todos igual. La conectividad tampoco está de la misma manera. Cuando tú tienes que exportar, tienes que pasar por una serie de trámites muy burocráticos cuyas decisiones son tomadas por el nivel central. Nosotros antes teníamos en Corfo, por ejemplo, un Innova Bio Bio, que te permitía a la gente de acá tomar esas decisiones. Cada día se han ido centralizando, si bien se han avanzado en algunas cosas, en otras las decisiones son tomadas siempre en Santiago. Nosotros, los organismos de acá, son más bien administrativos, pero no igual que las autoridades, no mm, son las que definen y deciden. Y los presupuestos para las pymes, comparativamente, son súper insignificantes porque el foco está en los números. A Chile, al gobierno le interesa generar, como te decía yo, estas estadísticas de macro escala. Entonces, nosotros quedamos como deambulando por ahí. Y es porque realmente el foco del país no está en eso. Lo mismo pasa con el tema del medio ambiente, porque el medio ambiente y el emprendimiento están súper ligados, porque finalmente lo que nosotros producimos a nivel local son lo que nos afecta al entorno donde convivimos. exacto. Entonces, claro, entonces, si el entorno está degradado y yo produzco productos o servicios que están vinculados a mi comunidad, obviamente están ligados a lo que sea, a la afección o desafecciones de los lugares donde yo estoy. Entonces también es súper importante que esos entornos sean sustentables, que logremos producir de manera con materiales renovables, con la sustentabilidad puesta en el foco, porque en el mundo, cuando tú tienes que exportar algo, por ejemplo, productos de madera, lo primero que te piden son que tú cumplas con los estándares internacionales de producción limpia, de sustentabilidad, los ISO 9000, los ISO 9014.
Todos esos son, nosotros en Chile estamos súper atrasados. La medida de la huella de carbono digamos que tú dejaste al producir tal producto. Y eso significa que el país tiene que estar focalizado en la producción limpia y en el cuidado del medio ambiente, cosa que nosotros estamos súper al debe con eso. Entonces, Bueno, y de hecho cada vez más se va a ir exigiendo por por los mismos efectos negativos del cambio climático y por las políticas que se han estado adoptando desde el Acuerdo de París a otros, cada vez más, sobre todo países europeos donde exportamos mucho justamente de estos productos más sofisticados, nos van a ir exigiendo cada vez más y más, como por ejemplo, incluso en el tema de la exportación todavía de fruta y de verdura. Bueno, hay lugares donde sencillamente no se quiere comprar palta por el tema del agua, por ejemplo. Entonces, esto que tú planteas es fundamental para el desarrollo, por un lado el emprendimiento, la producción, pero respetando el medio ambiente, teniendo justamente este cuidado de la sustentabilidad o sostenibilidad del entorno, bueno, del ecosistema, como siempre le llaman, para esto. Entonces, es muy relevante lo que tú señalas. Y hay otro tema que me gustaría preguntarte, ¿qué es el emprendimiento y mujer? Es decir, ¿qué pasa con las mujeres emprendedoras? ¿Tienen tanto éxito como los hombres? ¿Tienen las mismas facilidades que los hombres? Además, ahora vemos que la pandemia ha afectado a las pymes, ha afectado a los emprendedores, y yo me imagino que ha afectado más a las mujeres que a los hombres en este periodo tan difícil que estamos viviendo. Sí, mira, el tema cuando hablamos de descentralización, también hablamos ahí, el tema de la equidad de género es crucial, es parte de eso. Justamente para las mujeres se hace todo mucho más difícil porque nosotros tenemos muchos más roles que cumplir. Entonces, no solamente, primero, el emprendimiento femenino es muy importante en Chile, pero tenemos que ser madres, tenemos que ser las sostenedoras del hogar, tenemos que ser las que acompañamos a los padres cuando están enfermos, tenemos que hacernos cargo de la persona que está con algún tema de discapacidad o enferma, postrada. Somos las mujeres finalmente las que tenemos esta carga que la sociedad de alguna manera nos ha trasladado a nosotros. Y cuando tenemos que emprender, por un lado se nota esa tremenda mochila que llevamos dentro y que nos hace mucho más difícil. Y por eso que también es súper necesario generar estos escenarios de equidad que nos permitan finalmente trabajar con leyes, pero sobre todo, Paulina, es la transformación cultural. O sea, cómo todos nos hacemos parte de este proceso para facilitarnos de igual manera, hombres y mujeres, en iguales circunstancias, en esta relación horizontal, para solidarizar y acompañarnos en estas mochilas, que no la lleve un sector, sino que los roles queden mejor distribuidos, ¿no? Y ese equilibrio es lo que tenemos que hacer. Fíjate que ayer hablaba con las mujeres, con la agrupación de pescadores, y estaban las mujeres recolectoras, que ellas no entran dentro de la clasificación de pescadores que tiene a nivel nacional la categorización para entrar a las leyes de pescadores artesanales. Y las mujeres no caben dentro de esa clasificación porque ellas son actividades no pesqueras, sino productivas anexas. Pero ellas son algueras, tienen cocinerías, son tejedoras de las redes de los pescadores. O sea, ellas en la cadena productiva, por ejemplo, de la pesca artesanal, son claves. O sea, sin las redes, sin la recolección de algas, sin las cocinerías que son un poco, después que llega el pescado, ¿verdad?, a las caletas, las mujeres son las que lo elaboran, o las fileteadoras. Toda esta gama de mujeres están absolutamente invisibilizadas y no hay ley que las reconozca, por lo tanto no tienen salud, no tienen ISAPRE, no tienen jubilaciones, digamos, están absolutamente precarizadas y además son temporeras. Entonces, hay una serie de cosas
que todavía tenemos que desarrollar para poder trabajar en igualdad de condiciones. Entonces, en el mundo del emprendimiento de las mujeres, que somos el sostén de la vida, necesitamos compartir de manera más horizontal con los hombres las responsabilidades para poder desarrollar el emprendimiento de manera más equitativa. Ahora, pasando a otro tema, ¿por qué decidiste tomar este desafío de ser candidata a la constituyente y además por independientes no neutrales? A ver, la primera, lo de independientes no neutrales, o la primera, mejor la otra pregunta primero. A ver, primero porque creo que mi trabajo, Paulina, representa la manera en que trabajan las comunidades, ¿no? Y los emprendedores. Entonces creo que yo conozco súper bien sus necesidades. Y eso es lo que yo quiero representar en esta Constitución, es generar ese diálogo participativo. Yo no hablo aquí como arquitecto, yo hablo como un profesional que trabaja codo a codo con la gente, con las comunidades para sacar adelante sus proyectos. Entonces, desde esa plataforma, desde el trabajo en terreno, es donde yo me paro para trabajar en la Constitución, para desarrollar con la voz, hacer mía, hacer de puente con las voces de todo este mundo en el cual yo he conocido durante todos estos años, ¿no? Con mucha honra, con mucho respeto, con mucho amor, porque también soy de ahí y porque sé que con escenarios propicios de equidad, de dignidad, tú puedes desarrollar este capital social de una manera donde la gente pueda desarrollar sus sueños y sus capacidades. No de cualquier manera, sino de como ellos quieren hacerlo. ¿Y por qué con INN no neutrales? Porque siento que INN no neutrales era una plataforma interdisciplinaria de gente de todos los mundos. Esto es una cosa difícil, es una cosa titánica, no es solamente una cosa que se plantea uno así como un sueño onírico que sabe, oye, yo quiero hacer tal y tal cosa. Esto es un proyecto potente y se necesita trabajar en equipo, como lo que siempre he hecho. Y siento que trabajar con personas así como diversas, de INN, que compartimos una visión de país, con gente de la academia, gente de la calle, gente de las comunidades vecinales, gente del arte, gente de la ecología, o sea, son actores sociales de distintos sectores que hacen esto súper diverso, pero además acompañados también de abogados constitucionalistas, de gente digamos, de las comunicaciones, que nos ayudan día a día para capacitarnos, para que nuestras capacidades, nuestros conocimientos digamos, de los distintos mundos puedan hacer una constitución que nos represente a todos. Entonces creo que INN para mí representa eso, representa un deseo ciudadano de aquellos que firmamos digamos, por el apruebo, que queríamos cambiar Chile y que nos juntamos colaborativamente desde este Chile horizontal, ¿verdad?, para resolver estos temas de segregación, de equidad y trabajar en un país con desarrollo sostenible. O sea, siento que es una plataforma muy seria, que nos estamos tomando esto con una responsabilidad muy grande y esto requiere un acompañamiento donde nosotros como candidatos del Distrito 20 estemos respaldados por no solamente un deseo y una cosa así personal, sino por un equipo serio, interdisciplinario y con una visión de país mucho más robusta. Ahora, pensando en si eres elegida constituyente, vas a tener que estar con 154 otras personas, con algunas de las cuales vas a pensar totalmente distinto, donde se van a enfrentar o van a conjugarse distintas ideas del Chile que se quiere, porque es cierto, se ganó casi un 80% el apruebo por una nueva constitución, pero no todos piensan lo mismo de esta nueva constitución. ¿Y de qué manera tú crees que vas a desarrollar tu papel como convencional ante este grupo en el cual van a haber tantas diversidades, presiones, porque también van a haber presiones de las redes sociales cada vez más, de esto que
Uno siente que hay niveles de transparencia que son absolutamente necesarios, que esté abierto a esto, pero eso también implica que todos opinan, que todos presionan, que a veces incluso se vuelve un poquito tóxico el ambiente. Sí. ¿Cómo crees tú que vas a desarrollar ese papel como constituyente? A ver, yo estoy acostumbrada a trabajar con personas que piensen distinto. Me encanta trabajar con personas que piensen distinto, porque siento que nos abre el mundo y siento que esto se trata de negociar, se trata de consensuar y se trata de incluirlos a todos. Por lo tanto, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Esto es aunar posturas para el bien de todos. Entonces, no tengo problema con trabajar, sentarme con alguien que piense distinto. No se trata de mí, no se trata de esa persona, se trata de las ideas. ¿Qué es lo que queremos mejor para Chile? Y tendremos que ponernos de acuerdo y consensuar en lo que nos une, pero también tenemos que ver cómo trabajamos en un marco de las cosas que nos diferencian. Voy a defender los principios con los cuales y las convicciones que tengo. Yo no voy a renunciar a los temas ambientales, a la equidad, a la justicia, a poner la voz de los pueblos originarios. No voy a renunciar a poner la voz de las mujeres, a defender a las microlocalidades. No pienso renunciar a eso. Voy a defenderlo hasta el cansancio, pero también me tengo que poner de acuerdo con el otro. Lo que yo siento que nosotros tenemos como independientes es justamente eso. No tenemos detrás que rendirle cuentas a nadie, no tenemos compromisos con ninguna empresa, no tenemos compromiso con partidos políticos, tenemos mucha libertad de espíritu. Entonces, la verdad es que no tengo miedo a lo que me vamos a enfrentar. Por el contrario, estoy sumamente preparada por tantos años de las cosas que he visto y tengo tantas convicciones que lo único que quiero es ponerme ya a trabajar con eso. Así es que, y olvídate, trabajar con empresas jodidas, difíciles, la verdad que a nivel humano finalmente somos todos humanos y no tengo problema en traer todas estas ideas y consensuar con ellos para trabajar una constitución que sea hermosa. Ahora, Susana, para terminar, ¿qué mensaje tú le envías a la gente que nos está escuchando para que aquel día 11 de abril, cuando vaya a votar y esté con la papeleta de la convencional, que va a tener muchos nombres, muchas listas, bueno, se vaya derecho a la lista I de independientes y busque el nombre de Susana? ¿Por qué tendrían que votar por Susana? ¿Qué llamado tú le haces a la gente para que decida finalmente por tu nombre? Bueno, yo les diría que yo represento el territorio. Yo represento la voz y la escucha de todos estos años y que todos somos constituyentes en esta constitución. La participación de las voces de lo que yo he reconocido es lo que yo quiero llevar a la constitución. Entonces básicamente soy el puente para trasladar todos los sentires de las comunidades, de los emprendedores, de las mujeres a esta constitución y llevarlos a generar las condiciones para que todos nos podamos desarrollar. Bueno, Susana, muchas gracias por esta conversación, por permitirnos conocerte más, por conocer tus ideas, lo que ha sido tu experiencia y tu desarrollo profesional, pero fundamentalmente ligado a las comunidades, que es lo que destaco en tu candidatura y que además, bueno, está dentro de esta idea de una nueva constitución, un Chile mejor, un Chile más justo, un Chile más equitativo, un Chile más digno, que en definitiva es lo que tantos millones de personas salieron a las calles a pedir, mayor dignidad. Así que te agradezco que hayas participado en este tercer capítulo de Rumbo Constituyente y mucho éxito, sobre todo en la campaña, mucho ánimo, porque las campañas no son fáciles y bueno, y en condiciones de pandemia es complicado. Así es que mucho éxito. Pero estamos con mucha energía, con muchas ganas para poder hacer esto lo mejor para Chile. Gracias, Susana. Gracias Mucho a ti, éxito. Paulina, por la oportunidad. Un besito. Gracias.